Pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar este evento de la Semana de las Humanidades, Digitales. Este evento habla y tratará de discutir, cómo se están construyendo colecciones digitales. Y me acompaña aquí Isabel Galina. Isabel Galina y yo tenemos un proyecto, sobre colecciones digitales. Estamos investigando cómo se construyen la memoria digital en México, concretamente. Y hemos invitado a Tonantzin Narriola, Israel Ramírez y Diana Troncoso, a platicar con nosotros, cada una de ellas y de él, han estado trabajando en una colección digital. Cada una tiene características diferentes, pero bueno, yo le cedo ahora la palabra a Isabel Galina para que haga la introducción propiamente a la mesa y comenzamos el diálogo que tenemos preparado. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Una de las cosas que siempre nos interesó mucho cuando empezamos a analizar colecciones digitales era lo que nosotros alcanzábamos a entender que era como una desconexión entre el discurso de qué querían que fuera ese proyecto de digitalización, ¿no? Que tenía una serie de objetivos y ambiciones, y pues con la realidad práctica de tener que trabajar estos proyectos, ¿no? Entonces, algo que nos ha interesado mucho es tratar de conocer mucho más a fondo cómo es que se van haciendo estas colecciones, un poco como el contacto con las personas que están ahí trabajando, ¿no? Entonces, la idea de hoy es, escogimos, son varios proyectos que todos tienen como situaciones probablemente diferentes, pero lo que queremos ver un poco es, pues, cuáles son estas cosas que luego los unen también, en sus experiencias. Entonces, lo que quisiera pedirle a cada uno de los que aceptaron estar aquí hoy, muchísimas gracias, es que si nos pueden describir un poco, darnos una introducción sobre la colección digital en la que estás trabajando o trabajaste, y bueno, cómo fue que empezaste con esa colección, de dónde nace, más que una descripción como muy específica de la colección, sino cómo ha sido la relación de ti con esa colección y por qué se hizo. Nos arrancamos con, ¿quién quiere empezar? Eh, ¿Diana? Va, acepto. Claro que sí. Ok, bueno, pues creo que es importante comentar que yo no soy quien trabaja en la institución ni quien está haciendo la colección, sino que justamente mi investigación fue analizar 5 casos de 5 archivos en la Ciudad de México, y dado que la charla pues en esta ocasión es breve, decidí enfocarme en uno en particular que es el más cercano a mí, por el cual empezó todo, y creo que el que tiene 3 proyectos, o sea, en la misma institución vi 3 proyectos de digitalización con retos y problemas distintos, ¿no? Entonces, en este caso me voy a enfocar en lo que fue el archivo del Cabildo de la Catedral de México, por ejemplo, que tiene materiales, pues en realidad muy antiguos, desde 1536 hasta la actualidad, pero obviamente hay documentos, muchos documentos económico-administrativos, pero también hay materiales como manuscritos, papeles de música, libros de coro, mapas, fotografías, libros y hasta las tesis de todos los investigadores que ocupan estos materiales del archivo, ¿no? Entonces, el acervo es muy diverso, tanto en su antigüedad como en el tipo de materiales que contiene. Y justamente los 3 proyectos que he visto de cómo arrancan fueron por circunstancias distintas, ¿no? El primer proyecto que yo encontré en este acervo fue uno ejecutado no por la propia catedral, sino por la UNAM, que el Instituto de Investigación Estética se acerca a ellos, interesados en 2 colecciones en particular. Y lo que hacen es una digitalización, no por la digitalización, sino como un medio. Lo hacen para poder hacer una copia o una imagen de estos materiales y no tener que consultarlos, no tener que manipularlos, porque son materiales de gran formato.
pero también para permitir a los investigadores relacionados a este proyecto, que son de distintos países, trabajar con los materiales de forma remota, ¿no? Ese fue el primer proyecto y por qué inicia. El segundo, al revés, fue justamente no externo, sino interno, justo del encargado del archivo que dice, tengo recursos que la UNAM me dejó aquí, ¿no? Que están ocupando, y a diferencia de ellos, a mí no me interesa, o sea, no solo quiero digitalizar fragmentos de las obras, sino que a mí sí me interesa digitalizar los documentos completos. Entonces voy a aprovechar estos recursos de la UNAM y voy a empezar a hacer una digitalización completa del acervo. Obviamente también su afán o su objetivo es empezar a tener estos materiales para sus usuarios, que ya también lo solicitan, ¿no? Todos los investigadores internacionales que se acercan al archivo y que no pueden venir, pueden tener acceso a estos materiales. Y finalmente el tercer proyecto fue el que arranca, ya que ven que un encargado del archivo no puede hacer una digitalización de esa magnitud con tantos materiales, eh, obtienen el apoyo de un donatario, que es el que pues, pone todos los recursos monetarios y técnicos, y justamente contratan a una empresa externa. Pero este proyecto sí tiene muchas más finalidades, no es solo un medio, sino que obviamente ellos lo ven como el punto de partida para recopilar todo lo que encuentren de materiales alrededor de la institución o sobre la institución, también para migrar una colección que tenían de microfilms a un formato mucho más accesible actualmente. También para cotejar estos microfilms con el acervo actual y ver qué falta, que se perdió, que no está, que está roto y las condiciones. Obviamente también para crear un acervo digital y una base de datos que ya les permita organizar y manejar todo el acervo de otra forma. Y finalmente la típica para preservar los materiales, reduciendo la manipulación. Y ya por último, pues lo ven un poco como de, bueno, estos materiales nos van a servir para la investigación, para las publicaciones y allá a gran escala, un poco para elevar el nivel cultural en México. Entonces son tres proyectos muy distintos, un solo archivo y con materiales también muy diversos. Ese sería en general mi caso. Diana, perfecto, muchísimas gracias. Creo que has logrado como ir identificando, ¿no? Muchas de las razones y de las situaciones y circunstancias que encontramos en muchos de estos proyectos de digitalización de una forma como muy atinada. Muchas gracias. A continuación, Israel, ¿quieres seguir? Y muchas gracias, Isabel. Bueno, pues primero que nada, por supuesto, gracias a ti, gracias a Ernesto por esta invitación. Les comento, mi trabajo ahorita está centrado en crear una colección que tiene, podríamos decirlo así, dos caras. La primera está centrada en materiales documentales de los inicios de la imprenta en San Luis Potosí. Esto sería de 1813 a 1830 aproximadamente, y se compone pues de materiales varios, impresos que van desde bandos, novenas, materiales obviamente civiles y religiosos en su gran mayoría. Sin embargo, también ya en este periodo, aunque es una fecha muy temprana de la llegada a la imprenta a San Luis Potosí, ya tenemos los primeros periódicos publicados en el estado. Eh, Hay que entender que se da una transición entre los años previos a la independencia, entonces, por lo tanto, en un momento se hablará de las publicaciones de la entonces provincia de San Luis Potosí, de la Intendencia de San Luis Potosí y posteriormente ya del Estado. Para no entrar en detalles, diré que estos periódicos que mencioné ya pertenecen a los primeros años del Estado en su configuración jurídica actual, de 1822 hacia adelante. Son 5 periódicos los que están publicándose en este lapso y además les decía, esa sería la primera fase de la colección. La segunda fase, obviamente, todo está enfocado en San Luis Potosí, no lo aclaré. La segunda fase contempla materiales más bien del siglo XX y se trata de revistas culturales
que abarcan un periodo de 1945 a 1999. Aquí específicamente se trata de 5 revistas que por su importancia ya otros estudiosos y otros críticos las han destacado por pues ser de las de mayor duración, algunas de ellas, algunas otras por coyunturalmente hablando, ser representativas de un momento histórico particular, ¿no? Me refiero a la revista de la Facultad de Humanidades, que se publica entre 1959 y 1960, que habla de un momento álgido de la vida política en San Luis Potosí, y también otras que han sido destacadas porque en ellas aparecen los que son reconocidos como los intelectuales más prominentes del Estado en el siglo XX. Básicamente estas serían las dos caras y en función de cuáles son los objetivos, pues diría, evidentemente el primero tiene que ver con la preservación de los materiales que todavía existen del siglo XIX. Cabe decir que cuando inicié los estudios sobre la imprenta en San Luis, me di cuenta que los primeros textos que se conocían y que ya se habían estudiado, que datan de principios del siglo XIX, pues desafortunadamente Isabel, Ernesto, están desaparecidos. No los he podido localizar en las bibliotecas de quien los trabajó. Me refiero al historiador Rafael Montejano Yaguiñaga, me refiero a Salvador Penilla, un historiador, me refiero a Joaquín Antonio Peñalosa, al geógrafo Ramón Alcorta. Ellos trabajaron estos textos y desafortunadamente sus bibliotecas se han perdido. Algunas de ellas se conservan, se donaron en parte o están, eh, digamos, todavía a resguardo de algunos familiares. Sin embargo, cuando empecé a investigar, pues resulta que estos primeros impresos que tenemos reproducidos en algunos libros de mediados del siglo XX, pues ya no están en físico. Entonces, no podemos estudiar sus características materiales, que era lo que yo quería estudiar en un principio. Me refiero a las características del papel, eh, a las filigranas, por supuesto, a la tipografía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el primer gran objetivo sería preservar los materiales que todavía existen, generar datos para la investigación, porque creo que esto es fundamental. Estamos hablando de que quizás San Luis es la sexta región del país en la que llega la imprenta y pues hay muy poco que se ha dicho sobre ella, ¿no? Se conoce más bien lo que evidentemente se ha investigado sobre la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, pero Guadalajara, Querétaro, Veracruz, Yucatán, ¿no? Siempre se mencionan. Michoacán ahora, y de San Luis poco se dice. Entonces, bueno, pues también obviamente generar datos para la investigación futura, contribuir a la memoria de San Luis, porque creo que aquí hay un punto importante. Al no conocer estos materiales, pues no se sabe de la importancia y de la relevancia que tiene San Luis Potosí para la historia de la imprenta en el país, ¿no? Y el otro gran objetivo sería conjuntar en un solo espacio digital los materiales que tenemos. Y aquí vendrían quizá lo de la segunda pregunta, que son los retos, ¿no? Y los retos han sido, lo adelanto, pues establecer convenios a veces también con otras instituciones o bibliotecas para poder digitalizar y poder procesar esos materiales y que puedan ser accesibles, ¿no? Es básicamente esto, es una colección de documentos digitales de San Luis Potosí del siglo XIX y del siglo XX. Israel, muchas gracias por esa como muy interesante, estos como resumen, ¿no? De los distintos tipos de documentos que estás digitalizando y bueno, que te vas adelantando a algunos de los retos, claro, y en este tipo de trabajo en particular que veo que está como muy relacionado con un proyecto de investigación, ya hablaremos un poco más adelante también acerca de la parte de lo de los datos, ¿no? Pero antes me gustaría pedirle a Tonantzin que sí, por favor, nos comparte un poco su experiencia también. Sí, claro. Muchas gracias. Pues yo trabajo en el archivo Pinta Mi Raya.
que es un archivo, colección de arte de los artistas Mónica Mayer y Víctor Lerma. Es una colección como de inicio muy diversa, porque pues parte de la colección es su propio trabajo artístico en los diferentes formatos, tanto de obra bidimensional, llamémosla tradicional, pero también ellos, siendo artistas conceptuales, pues tienen también otro tipo de materiales de registro, como fotográfico, video, y pues como han seguido activos, todos, o sea, el archivo como, como un trabajo que tienen importante de merografía empieza en el 91, pero ya en el propio archivo hay materiales que se pueden datar como más atrás, ¿no? Pero además, como han seguido activos, hay materiales que se siguen generando y pues hay materiales que ya son nativos digitales, ¿no? O sea, entonces la diversidad sí es como tremenda. Y pues sí, es como el origen es ese, ¿no? Como la propia búsqueda de ellos tener pues sí, una historia de su propio trabajo, pero también como de algunos fenómenos artísticos y culturales que estaban sucediendo en el país. Y bueno, pues por lo mismo es un archivo que refleja sus intereses, obviamente cargado hacia el arte, pero pues bueno, ya como es un archivo que tiene materiales de los 70, ya podemos, creo yo, pensarlo como histórico también. Y pues dentro de los intereses hay cosas como de arte conceptual, arte feminista, performance, arquitectura, fotografía, eh, pues sí, por supuesto, respondiendo a las búsquedas personales de Mónica Mayer como artista feminista, de Víctor Lerma como un artista que además con formación de arquitectura. Entonces, bueno, creo que esos perfiles se van viendo cuando uno va tanto viendo la obra que ellos tienen como las cosas que deciden guardar, ¿no? Que eso es algo que pues, ocurre en los archivos, ¿no? Va apareciendo ese sesgo del interés de quien está generando ese archivo. Y pues bueno, como decía, parte de los objetivos tiene que ver con eso, eh, y en particular de la digitalización, que se ha trabajado como en diferentes líneas, en diferentes momentos, que creo yo tiene que ver tanto con, no sé, hacer un registro fotográfico de las obras para hacer bases de datos digitales, ¿no? Pues tiene que ver con la conservación de esos materiales de ellos, pero también con este otro trabajo. Ellos tienen un proyecto justo esto que decía, que inicia en el 1991 y termina en 2015, que fue compilar todo, bueno, mucho del material hemerográfico que se publicaba en diferentes periódicos del país, de crítica, crónica y debate de artes visuales, ¿no? Y bueno, ese material, pues obviamente en un principio era recortes de periódicos, pero pues con la digitalización de los propios medios de los periódicos empezó a ser más bien como conseguir, como, sí, como copiar, conseguir, comprar esos materiales en lo digital. Eh, entonces también pues nos encontramos con que hay materiales en este proceso de digitalización reciente que ya no había que digitalizar, tal cual, ¿no? Porque se habían generado así, pero había otros muy diversos, pues porque había tipografías, diferentes estados de conservación, diferentes formatos de, no sé, había textos escritos a mano, ¿no? Entonces, no sé, eso también nos enfrentó con problemas que, bueno, más adelante hablaremos de ellos, pero pues por supuesto que parte del objetivo de digitalizarlo, pues era este manejo, ¿no? De estos materiales que ya pues por la propia naturaleza del papel está degradándose, ¿no? En general creo yo están en bastante buen estado, pero pues la propia naturaleza de los materiales pues sí, los ha hecho sí, endebles. Y otro de los objetivos de la digitalización es el análisis de la información que hay ahí, ¿no? O sea, tanto para fines de crítica de arte, de historia, y también incluso como para dar una mirada hacia el pasado y ver qué estaba sucediendo eh, en 1991, cuando inició este proyecto en particular, eh, qué cosas han cambiado, qué cosas siguen iguales, ¿no? En el escenario en particular del arte contemporáneo, del arte actual, pues principalmente en México, aunque también un poco a veces a otros países, y con estos intereses que ya hablaba yo, ¿no? De los artistas sobre conceptual, feminismo, fotografía, ¿no? Eso. Muchas gracias. En realidad me parece como interesantísimo la diversidad
de los materiales, no solo en cada colección, sino de las tres colecciones, que realmente son materiales muy diversos y pues como elemento nuevo que introduce aquí, como que tiene que ver con los materiales que no son los que estamos digitalizando, sino los que ya nacen digitales, ¿no? Y cómo se pueden incorporar. Ernesto, no sé si quieras tú pasar a la siguiente pregunta. Claro, la siguiente pregunta tiene que ver con, con qué significa digitalizar. Y me explico. Isabel y yo pensamos que una digitalización es una remediación. Y por esto lo que queremos decir es que al digitalizar se abren oportunidades que la colección en papel no tiene. Oportunidades de clasificación, oportunidades de incluir mejores descripciones, en fin, la pregunta ahora justamente va en esa dirección, es decir, en su relación con la colección con la que están trabajando, han podido identificar oportunidades que no les hubiera dado el papel, es decir, por ejemplo, en el caso de, de la colección eclesiástica, hay algo que la digitalización está permitiendo hacer que no tiene la colección fuente. En el caso de Israel, un poco lo mismo, es decir, hay alguna manera de añadir cosas y, por supuesto, para el caso de la colección Lerma Meyer, pues cuáles serían estas oportunidades. Si quieren, empezamos ahora por Israel. Gracias, sí, Ernesto. Pues la pregunta es central porque en el caso de los materiales que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el tema de las revistas, lo que me di cuenta es que al tener ya los materiales procesados, podíamos por medio de los metadatos incluir algunos, pues eso, algunos descriptores que permitirían correlacionar información que de entrada a lo mejor iba a ser muy difícil, ¿no? Y optamos por dos, bueno, tres elementos que añadimos y que para el caso de estas revistas del 20 consideramos que podrían ser interesantes. La primera tiene que ver con un sesgo y una perspectiva regional. ¿A qué me refiero? Son revistas que se publican a lo largo del siglo XX en San Luis Potosí y fuimos marcando, o estamos marcando, el origen de los municipios de los autores potosinos que publicaron estas revistas. Estamos hablando de revistas que se publican entre el 45 y el 99, es decir, la segunda mitad del siglo XX completo. Entonces, pues claramente vamos notando cuáles son los focos donde pues había una mayor vida cultural, ¿no? Eh, o de dónde eran las comunidades que hipotéticamente lo tenemos como identificado, tenían mejor desarrollo en los estudios de, de lo que sería hoy la primaria y la secundaria, ¿no? Para que tuvieran una formación también, pues, cultural, literaria, los autores. Y entonces esto está arrojando datos interesantes porque justamente los lugares en donde llega la imprenta en el siglo XIX, más tempranamente al estado de San Luis Potosí, por ejemplo, Matehuala, ¿no? Es un lugar pues que va a generar en el siglo XX ya escritores. Entonces, pues claramente hay una correlación de la gente que en el XIX leía y publicaba periódicos y que en el XX empieza a escribir literatura, ¿no? Entonces, ese es un dato. El segundo dato que nosotros incluimos, ¿no? Tiene que ver con la perspectiva de género. Y pues lo que nos damos cuenta es que desafortunadamente, aunque ya lo sepamos todos, ¿no? Pues había un número muy escaso de escritoras que publicaban en las revistas del siglo XX. Sin embargo, aquí habría que decir una cosa importante. En el siglo XX en San Luis Potosí hay un foco también relevante de autoras que empiezan a publicar. Por ejemplo, está Amparo Dávila, que ella es zacatecana, pero llega a vivir a San Luis Potosí y se inserta justamente en estos grupos culturales que publican una de las revistas que estamos digitalizando, que se llama Estilo,
Y entonces ahí aparecen los primeros momentos de escritura de Amparo Dávila, que aunque ella es conocida como cuentista, en estilo empieza a publicar poesía. Entonces esta parte un poco perdida, ¿no? De una escritora, pues la podemos recuperar. Entonces, esa perspectiva de género para saber cuáles son las mujeres que están publicando, ¿no? De dónde es su origen. Y esto lo correlacionamos con un tercer momento, un tercer elemento que es la diversidad de géneros textuales, ¿no? ¿Qué se está publicando? ¿Qué publica más cada quien, ¿no? Y lo que vemos es que todavía hay un privilegio de los textos de poesía, cosa que a nivel, digamos, de la tradición literaria mexicana, podríamos decir que pues ya va cambiando, ¿no? Ciertamente en la primera mitad del siglo XX en México, quizá el género que más se edita y se lee es la poesía, pero en la segunda mitad del siglo XX ya no. En cambio, en San Luis se sigue publicando muchísimo poesía. Esto es muy interesante, ¿no? Porque habla también de prácticas culturales y de circulación del libro, pues, locales, ¿no? Y en el caso de la otra colección sobre materiales del siglo XIX, pues aquí lo que estamos encontrando justamente son indicios para estudiar la materialidad de los impresos. Estamos hablando de impresos que están a veces en fondos universitarios, pero muchos de ellos en fondos privados. Entonces, pues es casi imposible acceder a ellos. He tenido la fortuna de ir acercándome con especialistas, conocedores, bibliófilos, gente del ámbito cultural en San Luis que tienen colecciones y pues que amablemente me han permitido explorarlas. Entonces, pues son materiales que se van a poner ante los ojos de los investigadores y que desafortunadamente pues no podrían hacerlo, ¿no? Aunque estuvieran en San Luis quizá. Entonces, en esa colección del 19 lo que voy a mostrar pues que son rasgos de la materialidad y de la historia de los procesos de impresión. Son los añadidos que yo creo que se pueden encontrar, porque hay datos también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el uso del papel. En San Luis Potosí, hasta donde sabemos, no hay fábrica de papel hasta muy finalizado el siglo XIX. Y entonces, bueno, ir descubriendo justamente las características del papel, la filigrana, pues nos dan unos indicios desde dónde venían, cómo se comercializaba, cómo circulaba, ¿no? Entonces, pues estos son los elementos que yo creo que se van a ir añadiendo a la colección, Ernesto. Muy bien, muchísimas gracias, Israel. Creo que en tu caso representa muy bien como esas oportunidades que nos presenta la edición digital para, por ejemplo, hacer visibles a las mujeres o hacer visibles a las regiones, es decir, aproximarnos quizás de manera mucho más granular a aquello que aparece en la colección. Podemos continuar con Tonancy. Sí. Este, bueno, yo quisiera empezar como hablando de algo que he escuchado mucho de justo el interés de Mayer y Lerma, pues que para ellos el hacer el archivo es un espacio de oportunidad porque puede generar o abrir espacio a otras narrativas, ¿no? Justo eh, casándolo un poco con lo que venía diciendo Israel en el asunto pues, de la representación de género, ¿no? O sea, una experiencia de Mayer es que cuando está estudiando artes le dicen no hay mujeres artistas, ¿no? Y entonces creo yo el trabajo de archivo de muchas generaciones, historiadoras, críticas, pues hoy nos pinta un escenario diferente, no solo por la presencia hoy de las artistas contemporáneas, sino justo por esta revisión histórica de es que sí han estado ahí, ¿no? O sea, con menores oportunidades, con dificultades, pero sí han estado trabajando, ¿no? Y entonces, pues no sé, parte por ejemplo, de Raya, como una de las cosas importantes que ellos compilan en revisar la hemerografía es preguntarse por qué se escribe o no de mujeres, cómo numerar. Y, por ejemplo, la digitalización nos permite como que sea más. Sí, como que hace el trabajo un poco menos complicado de estar revisando artículo por artículo y en cambio pasar como algunos filtros
para poder identificar nombres femeninos que aparecen en los artículos y entonces decir, ah, bueno, estos porcentajes tanto de artistas como que estaban trabajando, como de críticos que estaban hablando de artistas, ¿no? O sea, no solo el sacar los nombres, sino preguntarse por qué, quiénes, eh, cuándo, dónde estaban sucediendo esos fenómenos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que otra oportunidad es como este manejo que ya decía yo de los materiales, tanto a nivel interno, poder revisar ese material sin tener que comprometer en cada ocasión que se revise el material original, porque hay algunos manuscritos, hay algunos textos escritos con máquina de escribir, y entonces, bueno, ya digital podemos revisarlo sin comprometer eso. También, por supuesto, que en cierto momento se pueden compartir, por ejemplo, en los procesos expositivos, tanto materiales de archivo texto, digamos, como fotografías. Se puede, con ese material digitalizado, hacer reproducciones que se pueden exhibir, ¿no? Entonces, no solo es la reproducción por la reproducción, sino también eh, sí, por la distribución el compartimiento, pues, ¿no? De este material, que no se quede solo guardado en el archivo, sino que también circule, pues obviamente en el caso de Mayer y Lerma como artistas visuales, circula en mayor medida en museos, en espacios culturales, aunque también en redes sociales, ¿no? O sea, las redes de Mayer también como que tienen ese trabajo de poner en línea algunos de estos materiales históricos, ¿no? Y entonces creo que también hace un trabajo muy chido, ¿no? De que ella pone ese material digital, no sé, una carta al periódico, y de pronto empieza a haber una conversación alrededor de las cartas al periódico, de lo que decía esa carta, de cómo cambian o no la relación de los públicos con los espacios culturales, ¿no? O sea, como, sí, que se vuelven discusiones vivas, ¿no? Como que esos materiales que en el archivo están callados, pienso yo, diría yo, eh, regresarlos como al espacio público a través de redes sociales, los vuelve a vitalizar. Eso me parece una cosa muy interesante. Eh, y bueno, pues ya hablábamos como esta cuestión bueno, ya lo he hablado, ¿no? Esta cuestión de analizar en particular, pues un proceso de digitalización reciente que estuve trabajando con Adán Lerma, fue la digitalización en particular de los textos que Mayer escribía en el periódico del Universal. Ella escribió por 20 años, eh, y pues bueno, ya como en un análisis más puntual, no de todo el archivo, sino de qué estaba diciendo ella, como, pues sí, sabemos cuáles son sus intereses, pero cómo se reflejaban en ese momento, y analizando otra vez, ¿no? Como a través de herramientas digitales, qué cosas sucedían en la escena, sobre todo en la Ciudad de México, y otra vez creo que a nivel de historiadores del arte, críticos, puede ser un material muy útil, ¿no? Para entender los fenómenos que hoy están sucediendo. Muy bien, muchas gracias, Tonantzin. Introduces, claro, este tema de la difusión de los materiales del archivo y insertarlos en la discusión pública, que es una de las grandes ambiciones de los archivos que no siempre se logran, pero que cuando se logran son fantásticas. Diana, tu turno. Va que va. Bueno, pues respecto al archivo de la catedral y sus tres proyectos, el proyecto de la UNAM sí contemplaba justamente toda esta parte de la descripción, la representación y la organización. De hecho, ese era su fin. La digitalización era para eso, ¿no? Eh, Porque querían conocer un poco más los materiales. Entonces, aquí lo que pasó es que justo para poder analizar todos los materiales y enriquecerlos, estuvo todo un grupo multidisciplinar, interinstitucional, internacional, donde están involucrados investigadores y becarios de conservación, de restauración, de liturgia, de musicología, de historia del arte, de codicología, bibliotecología. Todo este grupo empieza entonces, ocupa las digitalizaciones para analizar los materiales, ¿no? Eh, Actualmente lo que se tiene es el resultado tangible per se de todo este proyecto. Por lo pronto es un sitio web donde, por ejemplo, se hace un análisis de los 121 libros, pero lo que se presenta públicamente por el momento es solo una descripción muy breve, ¿no? Por ejemplo, de si es una unidad, si está formado por diversos libros, cada libro de coro, cómo está encuadernado, si tiene caligrafía, si tiene ilustraciones. Es una descripción sumamente general.
Y a la par, creo que de 22 libros, si no mal recuerdo, sí se tienen las imágenes, se muestran públicamente en una plataforma que antes estaba basada en Adobe Flash, lo cual fue un gran problema porque dejó de funcionar, así que tuvieron que reestructurar todo. Pero bueno, la ambición, este proyecto lleva años, creo que empezó, si no mal recuerdo, también en 2005. Y la ambición es, o el objetivo es que justo a partir de este año y en los que siguen, se empiece a hacer público o sea, las imágenes. Son 18,000 imágenes para que cualquiera pudiera, pues, tener acceso a ellas, ¿no? Em, Esa sería la forma, en este caso, de difusión y de abrir al público y de mostrar los resultados. Em, y obviamente, pues, mostrar todo el trabajo de estos investigadores, pero por el momento no hay nada sobre las imágenes, por ejemplo, no hay más información, no hay una base de datos, no, o sea, están las imágenes separadas de descripción general y ya, está un poco aislado. Respecto al proyecto interno, también el encargado es un bibliotecólogo, también con mucha experiencia, y obviamente contempla todas estas metas, pero siendo una persona, todo se ha quedado a nivel teórico, o sea, quiero describir, quiero organizar, quiero catalogar, quiero, desgraciadamente, o digitaliza, o cataloga, o hace la base de datos, o no puede con todo. Entonces, todo ha sido muy teórico, tiene el objetivo de hacerlo, pero o sea, a nivel práctico no se ha ejecutado nada más que escanear, tomar fotos y ya. Finalmente, en el del donatario, pues si ellos, la empresa que se contrató, sí se ha encargado de las digitalizaciones, y a partir de ello, la idea es, ya que se acabe la revisión, que también llevan desde antes de pandemia, poder ocupar estos materiales para hacer el registro real de los documentos, ¿no? Ahorita se tiene un catálogo que fue generado hace muchos años, entonces se quiere hacer una base de datos de la propia catedral, y pues el afán también es ocupar las imágenes para hacer una especie de librería pública que permita la consulta digital y la remota. Y pues sí, esos serían los tres, como las distintas aproximaciones que han tenido respecto a descripción, organización y representación. Muchas gracias, Diana. Pero otra vez lo que vemos aquí, creo que muy bien representado es cómo, digamos, cada colección tiene distintos acercamientos con este fenómeno en la remediación digital. Por ejemplo, me parece que este último tiene un acercamiento mucho más limitado o menos problemático con estas, en fin, ¿no? Entonces, muy interesante. Les cedo ahora la palabra a Isabel para que continúe. Sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí me gustaría recoger un punto que me parece muy interesante, es esto de que muchos proyectos de digitalización a la vez también dicen, bueno, y de una vez hacemos inventario o descripción, o no, es como muy común esta combinación que también en ocasiones creo que incrementa los retos, porque aunque lo llamas un proyecto de digitalización, en realidad lo que estás tratando de hacer es poner orden o quizá tratar de cubrir rezagos o pendientes a través de un proyecto, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Algo que hemos visto Ernesto y yo en el trabajo que hemos estado haciendo, y bueno, a través de pláticas con muchas personas, es que los mayores retos rara vez son técnicos, pero si lo son, por favor, con toda confianza nos pueden decir que su mayor problema ha sido el escáner. Pero generalmente lo que nosotros hemos encontrado es que los retos pues, son humanos, son políticos, son administrativos y que tienen que ver con otros factores. Entonces, me gustaría si nos pueden compartir un poco como cuáles han sido las experiencias, cuáles han sido esas cosas que tú dices, si yo pudiera, si hay una cosa que tuviera una varita mágica, ¿no? Que destrabaría, porque a veces es algo que no permite que todo fluya, ¿no? Entonces, en esta ocasión podríamos comenzar con Tonantzin. Sí, claro. Por favor, gracias. Pues sí, creo que esto que dices de los retos, eh, creo que una pregunta siempre es como la conservación, como cuál es la mejor forma de conservar este material. Y que bueno, por supuesto que ya es un poco sí técnico, pero a veces no tanto, porque eh,
a veces hay, no es que no se desconozcan los materiales, pero a veces no se tiene acceso al material óptimo para eso, ¿no? Y eso también a veces puede implicar espacio para poder tener las condiciones óptimas para conservar este tipo de obra, ¿no? O sea, sí se hace lo más que se puede con los recursos que hay, pero claro, por supuesto que podría haber otras condiciones óptimas para conservar mejor ese tipo de papel, que nada, que ningún papel, bueno, más bien que todos los papeles que se ocupasen fueran libres de ácido, que las condiciones de luz y de humedad donde están las obras fueran tales, ¿no? Pero sí, por supuesto que de pronto económicamente no se pueden conseguir algunos de esos equipos, ¿no? Porque además pues no lo había comentado y no sé si se había entendido, pero pues Pinto Mi Raya, pues es un archivo pues privado al final del día de Mónica y Víctor, que manejan con los recursos que van teniendo pues al día, ¿no? En momentos hay algunos, han logrado bajar algunos presupuestos para algunos proyectos, pero no hay como una seguridad de que vaya a haber esos recursos, ¿no? De pronto este año o estos 3 años, el periodo que dure esa beca, hay esos recursos económicos en los cuales se puede contar, no sé si como invertir en algún material o invertir en que haya alguien más de personal, pero pues se acaba esa beca y se acaba eso, ¿no? Y pues en ese sentido también pues otro de los recursos que siempre puede hacer falta pues es más manos, ¿no? Para poder manejar todo esto, porque pues también lo que pasa es que nunca, al- pues supongo que pasará en los otros archivos también, ¿no? Nunca se acaba de revisar toda la información que tiene ese archivo, ¿no? Porque justo en esta, vamos a digitalizar esto, abre uno el cajón y no solo hay eso, sino hay otras cosas que dicen, no, bueno, vale la pena revisarlo, pero entonces se vuelve tanto el trabajo que pues el equipo pequeño que hay, que habemos, pues no nos damos abasto para todo lo que hay, ¿no? Entonces también, pues, o sea, el personal siempre es algo que puede hacer falta, ¿no? En este escenario. Eh, sí, pues un poco creo que eso es el resumen, ¿no? Como los recursos, ¿no? O sea, como sí, a veces técnicos, pero también económicos, de personal, y seguramente también hay retos que eventualmente aparecerán como con cuestiones justo, ¿no? De digitalización y demás, porque bueno, si de pronto hay alguien en el equipo que tiene una buena cámara con la cual se resuelve ciertos procesos de digitalización, ¿no? O sea, también creo que eso es una cosa eh, interesante que seguro también los otros archivos tendrán ejemplos, como que a veces no se tiene ese recurso óptimo, pero uno se inventa como las formas de solucionar eso, ¿no? Y entonces con los conocimientos que tienen, con los equipos que alguien más tiene, como un préstamo, como, sí, pues con apoyo mutuo también creo, ¿no? Con otros archivos, ¿no? A veces preguntándole ajá, a otro archivo como, ¿cómo resuelves esto? Ya que no tenemos, veo que tampoco tienes el recurso para eso, ¿tú cómo lo haces, ¿no? Entonces, ajá, creo que mm, ese es un recurso que sí tenemos, ¿no? Como el poder apoyarnos entre archivos, entre las personas que hay en los equipos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Como esta idea de que no, nunca tenemos como las condiciones ideales, ¿no? Y cómo los distintos proyectos de digitalización buscan formas de subsanar. Y me parece muy interesante lo que comentaste sobre pues, el trabajo previo para la digitalización, que regresa un poco a esta idea de pues, qué es lo que tenemos, ¿no? La imagen de abrir el cajón me recordó cuando es ese, son miles de cosas, ¿no? Me resuena mucho conmigo. A continuación, ya no me acuerdo en qué orden íbamos, Israel. Sí, gracias. Pues bueno, a mí me encantó lo que terminó diciendo Tonantzin, que si algo tenemos como recurso es que tenemos a los otros equipos que están haciendo colecciones y deberíamos de dialogar más. Entonces, pues creo que este es un espacio para eso, ¿no? Para hacer redes, y habría que continuarlo. Entonces, parto de eso. Creo que un recurso que tenemos es, creo, la posibilidad de diálogo y de contarnos cosas y de aprender de los demás. En particular, en mi caso, Isabel, te diría,
pues ha habido retos de muy diversas, pues podríamos decir órdenes, ¿no? Ciertamente sí hay retos técnicos, y esto yo creo que también dependerá el tipo de fase, a lo mejor en el que uno esté como realizador de la colección. En mi caso, bueno, pues ya se tuvo un proyecto previo en el cual se pudo tener acceso a financiamiento y por lo tanto tener dinero para comprar eh, un par de escáner, uno telescópico, uno de una cama plana para digitalizar documentos. Entonces, en mi caso ha sido un poco el acercamiento a las colecciones escalable, podríamos decir, modular, ¿no? Y yo fui llegando desde cero hasta este primer escaloncito, que no creo que sea muy alto todavía, ¿no? Cuando uno ya más o menos sabe cómo empezar a hacer, cómo empezar a anotar, cómo empezar a procesar los archivos, etcétera. Em, pero ciertamente, quizá los más importantes en mi caso, pues uno fue los de formación en estricto sentido. Yo tengo una formación más bien en el área de literatura y claro está que conocemos un poco del ámbito del libro en general, pero no estamos formados, ¿no? Como especialistas en la historia del libro, no estamos formados como especialistas en la historia de la imprenta. Me refiero a lo que se conoce como imprenta, a los libros de la imprenta antigua, que serían todos estos libros desde Gutenberg hasta la llegada de la prensa mecánica. O sea, la verdad es que, pues no sabemos, ¿no? O sea, poco sabemos de formatos, de tamaños, de pliegos, de modos de encuadernación, de tipos de cosido, ¿no? Em, de filigranas. Hay catálogos de filigranas en otros países y desafortunadamente en México no tenemos catálogos así tan completos de filigranas de papel del siglo XIX, por ejemplo. Entonces, uno de los principales retos para mí ha sido la formación. No quiero decir que está subsanado, sino estoy leyendo y continuamente estamos buscando información sobre esto. Em, Otra ciertamente es el equipo humano. Desafortunadamente son proyectos que yo creo que en el papel son muy bien vistos por las instituciones, ¿no? Este carácter de, ay, es algo digital, suena a modernización, suena a algo actual, etcétera, ¿no? Pero a ver cómo lo haces, ¿no? O sea, pues ahí tú verás, ¿no? O sea, eh, ya hay como otro tipo de rutas para hacerte de fondos, para investigar, ¿no? O sea, ya se sabe que, pues si quieres ir a un coloquio, a lo mejor puedes solicitar esto porque ya hay un rubro para viáticos, etcétera, ¿no? Pero ciertamente no hay rubros como para decir, pues, ¿quieres hacer un proyecto de humanidades digitales? Claro, es este rubro y solicita. No lo hay. Entonces, los financieros sí han sido un reto porque pues eso implica en el equipo humano. Nosotros somos un equipo de 2 o 3 personas, eh, tres cuando nos va bien y puedo conseguir un servicio social, un becario extra, etcétera, pero yo creo que este es un punto importante. Y la otra, un reto que yo creo que todos hemos padecido, el carácter disciplinar muy fuerte que todavía está en las universidades, ¿no? Entonces, pues quien trabaja en literatura, pues la verdad, la mayoría de las licenciaturas están muy encaminadas a formar disciplinarmente literatos pues sabemos todos los que estamos aquí que aunque no hay que saber programar, por lo menos sí hay que saber cómo dialogar con esa persona que es la que nos va a apoyar en las cuestiones técnicas. Y decía, y con esto termino, el tema de, en mi caso, los convenios con otras instituciones, porque los documentos no están solo en un archivo, no están solo en la biblioteca de mi institución, del Colegio de San Luis, hay otros que están en fondos particulares, que quizá es más fácil o ha sido más fácil acceder a ellos porque pues dependerá de la persona quien los tenga si te da acceso. Si te da, pues no tienes ningún otro problema, das un crédito y ya. Pero con otras instituciones sí ha sido complicado, en algunos casos, pongo dos, por ejemplo, en el caso de un museo, del Museo Cosío, que tiene una biblioteca
de Ramón Alcorta, uno de los investigadores del siglo XX sobre impresos populares y imprenta del siglo XIX en San Luis. Pues ellos han sido muy generosos y establecimos un convenio en el que la sección que corresponde a sus materiales va a estar alojada en su sitio electrónico y lo que vamos a hacer es compartir la información nosotros. Entonces han sido muy generosos, ¿no? Pero hay otros centros que desafortunadamente pues ven esto de una manera distinta. Cuando yo me acerqué con ellos, me dijeron, te faltan estos 3 números de la revista, pues, qué maravilla, claro, te los damos, ¿no? Pero tú nos das los otros 87 objetos digitales que tienes de la colección completa. Entonces, yo decía, bueno, pues justamente ese es mi proyecto, ¿no? ¿Por qué no mejor? Es decir, no hubo una disposición para dialogar y decir cómo podemos colaborar, sino más bien, pues dame lo tuyo, ¿no? Y yo me lo quedo. Entonces, creo que el mayor reto en mi caso ha sido ese, ¿no? El tema financiero que impacta en lo humano, que desafortunadamente hay pocas opciones todavía para conseguir recursos, y el segundo sería justo lo que ya tiene que ver con cuestiones de convenios institucionales, porque los fondos que estoy buscando, en el caso de los documentos de 19, pues son más bien de carácter completo, que quieren ser históricos totales, y pues para ello sí necesito estar dialogando con bibliotecas, centros de archivos, centros de documentación, etcétera. Muchas gracias, Israel. Creo que aquí está como, por un lado, como lo hermoso del apoyo mutuo y la colaboración, pero también las dificultades, ¿no? Y lo que se entiende por colaboración desde distintas perspectivas. Y bueno, pues esto, el tema de los recursos financieros que de alguna forma, pues como lo intermitente o inestable, ¿no? Que eso pues causa, pues esto sobre todo afecta y pega en la parte de recursos humanos. Diana, Ok, bueno, pues los retos en el archivo de la catedral han sido diversos. El primer proyecto creo que es uno bastante interesante porque no fueron de recursos materiales, tenían el financiamiento para X o Y, pero tenían el equipo. Pero en ellos el reto fue que empezaron por la digitalización justo para después hacer la catalogación y clasificación, lo cual implicó que cuando hicieron la catalogación y clasificación vieron que las imágenes estaban referenciadas de una forma errónea, que tal vez tenían que unirse, separarse y demás las colecciones, y entonces las imágenes que tenían ya ciertas referencias que incluso se habían dado a los usuarios que las ocupaban, iban a cambiar. Entonces, esa desorganización se notó también ya después de la digitalización. Creo que eso fue un reto porque ha implicado un trabajo, pues hasta cierto punto doble, ¿no? O sea, como tener que ir y venir en cómo se maneja la colección. Em, en el caso del proyecto interno, donde justamente solo está el encargado del archivo, ahí sí obviamente es el ejemplo más claro de la falta de recursos de todo tipo, ¿no? Monetario, personal, de equipo técnico y demás. Justo por eso aprovechan los materiales de la UNAM para poder empezar su digitalización. Como comentaba Tonantzin, ¿dónde guardo todas estas imágenes? Estoy generando un montón de imágenes, tengo una computadora con una memoria limitadísima, un disco duro donde ya no caben, y es, ¿qué hago con todo esto que estoy generando? No sé qué hacer. Ha sido un reto también. Y en el tercero, con todos los recursos del donatario, ahí fueron otros retos. De entrada fue eh, pues que se involucra un actor externo que no conoce los materiales del archivo, que no conoce el archivo, y también entran jugadores que no son necesariamente profesionales, y pues que son muchas veces becarios o voluntarios, y a veces tampoco conocen ni las características ni las necesidades de los acervos bibliográficos digitales, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento en general y eso impacta cómo se lleva a cabo la digitalización. También el reto que observé fue la diferencia en perspectivas, en metas, en beneficiarios, ¿no? O sea, vimos desde cómo, por ejemplo, alguien ubicaba como beneficiarios solo a los usuarios y al propio archivo, otro donde sí ya se iban desde solo va a ser para investigadores. Cada actor me decía, me daba cierta información, solo va a ser para investigadores, otro me decía no es para la humanidad en general, ¿no? Y nadie pensó, por ejemplo, en el donatario, que al final de cuentas se queda con una copia y nunca lo habían visto como un beneficiario de toda esta digitalización.
Eh, También respecto a las metas, pues justamente alguien decía es solo para tener este acervo y poder dar acceso remoto, y otro decía es para crear un instituto de investigaciones sobre toda la institución. Todas estas disparidades estaban y estas metas estaban en la cabeza de cada uno de los actores y no se habían comunicado, que justamente fue otro de los grandes problemas. No había una gran comunicación, organización entre todos estos participantes, ¿no? Y eso pues también genera desfases y retrasos. Otro, claro, fue el reto de que subestimaron el trabajo, por ejemplo, digitalización, dijeron, es muy sencillo, vamos a tomar fotos, vamos a escanear, listo, y de repente el tiempo que les tomó fue mucho más del esperado, la revisión se ha atrasado y eso impacta también pues los siguientes procesos, ¿no? De, bueno, cuándo voy a hacer la base de datos, cuándo voy a hacer la librería, cuándo voy a hacer las publicaciones, todo eso que depende de las imágenes y que parece muy banal, está retrasadísimo. Ha sido un reto, igual que un proyecto que se esperaba de 3 años, pues ya lleva como 6 al menos. Eh, por otro lado, y ya solo como para cerrar, y retomando lo que también dijeron tanto Israel como Tonantzin, en la parte de colaboración y de comunicación y de, pues sí, am, yo lo que encontré es, no hay una documentación, entonces a veces cuando se pasan los proyectos, los errores que ya se cometieron en uno, un poco los vuelve a hacer el siguiente proyecto porque nunca se documentó, nunca se dijo que funcionó, que no funcionó, y eso ha sido un reto porque cada proyecto empieza de cero, básicamente, y es pues sí, aprender, es un taller, es una experimentación cada uno de ellos. Y lo que también noté tristemente es una colaboración cierta, hasta cierto punto efímera. Justamente de repente se acercan unos a otros, que no es muy seguido. A veces ocurre que se hacen colectivos o comunidades que tristemente también se van desintegrando o que van perdiendo interés porque se dan cuenta de que, por ejemplo, cada archivo tiene su realidad. Cada archivo tiene cierto tipo de materiales, tiene cierto tipo de software, tiene cierto tipo de recursos. Y entonces, aunque empiezan a dialogar, estas disparidades implica que a veces no tienen puntos en común y se desesperan. Que quieren ya soluciones muy prontas, así de, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo resuelvo? Y como no empatan, pierden esta conexión. Finalmente, lo que también decía Israel, de lo que doy y lo que gano, muchos también dicen, bueno, pero yo, ok, yo te paso mis materiales, pero gratis. O sea, a mí me ha costado un trabajo, me ha costado dinero, tiempo, ¿por qué te tengo que dar mis materiales, no? Entonces, si esta hace de sí, vamos a hacerlo público y a la vez, no lo sé, ha sido mucha inversión para mí, ¿qué voy a ganar, no? Em, y ya, por último, la parte de la difusión. Creo que han subestimado justamente esta parte de, tuvo las imágenes y se va a difundir y mi archivo se va a conocer por arte de magia, y eso tampoco pasa. Competimos contra un mar de información en la red. Los archivos no necesariamente son los más este, famosos y buscados en Google y en otras plataformas. Entonces se pierde. Realmente la difusión requiere un trabajo también aparte, ¿no? Una inversión de tiempo de voy a hacer esta publicación, de voy a hacer conferencias, o sea, tengo que hacer, este trabajo que tenía que hacer también, como decía Isabel, con mi colección, también la tengo que hacer con la nueva colección digital, porque pues no por arte de magia va a llegar a la cabeza y al interés de todos los demás. Ya. Ok, no sé si Isabel quiere decir algo, si no, No, te iba a decir adelante, me adelante, pareció, adelante. o sea, nada más estaba tomando notas ahorita con Diana de ir puntualizando, ¿no? Todos estos temas. Claro, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlos. Es claro que comparten problemas y comparten retos digamos, también se nota que hay diferencias dependiendo del tipo de colección con la que están trabajando o con las intenciones de los proyectos. Este, la verdad es que ya estamos sobre el tiempo que habíamos calculado para el evento. Podemos continuar, por supuesto, un poco más. Pero yo quisiera hacerles una última pregunta y pedirles un poco que si pudieran responderla con cierta brevedad para quizás abrir un pequeño espacio para preguntas de las personas que nos acompañan. Y esta pregunta tiene que ver con los datos. O sea, lo que me gustaría saber a mí es qué tan conscientes están en sus proyectos de qué datos están generando. Me parece que Israel ya dijo algo muy concreto, pero la pregunta
de todas maneras la formulo. Y si piensan compartir los datos, y aquí sí quiero ser como muy enfático en distinguir entre las imágenes y y digamos las digitalizaciones y los datos, y los datos. Y es decir, me refiero a estos últimos, no a las imágenes, sino a los datos generados alrededor de estas. Podemos comenzar, si quieren, ya no sé quién comenzó la vez pasada, pero si quieres, cerramos como comenzamos, con Diana primero. Vale, seré breve. En este caso, solo el proyecto de la UNAM sí tiene un poco más pensado que quiere hacer, publicar esta base de datos con la información que proporcionan todos los investigadores involucrados de distintas perspectivas, y no solo las imágenes, es decir, si va a haber esto de ilustraciones, codicología, encuadernación, o sea, como esta información que no está presente actualmente en otras publicaciones. Y bueno, obviamente la librería virtual sería como la forma de difundirlo, que es la que están reconstruyendo, pero faltan muchos materiales. Entonces sí sería público, en este caso, esa información y estas imágenes en una misma plataforma. Respecto al otro proyecto, el del donatario, se han limitado como a pensar en una base de datos, la colección con una librería virtual, pero ahí sí lo interesante es que se contempla más bien para dar el acceso a solo investigadores, no al público general. Y esto es lo mismo que ocurre con con la colección física. Tú no puedes tener acceso al archivo a menos que seas un investigador o presentes una carta y justifiques tu investigación. Es decir, un poco también limitado la audiencia a la que va a llegar. ¿Sería todo? Muy bien, muchas gracias. Ujú. Israel, no sé si quieras continuar. Sí, gracias. Pues los datos totalmente abiertos, Ernesto. Creo que una de las cosas que sí son muy claras para mí es que este trabajo va junto con un proyecto de investigación personal, ciertamente, y que tendrá algunas salidas naturales. Hablábamos justo en Monterrey de la diversificación de los productos, entonces tendrán unas salidas a lo mejor, comillas, convencionales, ¿no? Haremos eh, publicaciones periódicas, tipo dossiers, etcétera, ¿no? La próxima semana hay un coloquio sobre impresos del siglo XIX en San Luis Potosí, en el Colsan, por si quieren conectarse. Entonces, sí está vinculado con un proyecto de investigación personal, pero ciertamente hay gente especializada ya en estos, pues sí, en este tipo de estudios, y aunque no hayan trabajado a San Luis Potosí, seguramente los verán con nuevos ojos estos datos. Entonces, totalmente abiertos, lo que tiene que ver justo con esta información sobre materiales tipográficos, tintas, papeles, tamaños, formatos, que se encuentren, totalmente abierto, lo que se genere en relación con el acercamiento al campo literario en San Luis Potosí, ¿no? Lo que decías, justo el estudio sobre la regionalidad y visibilización de escritoras, ¿no? En San Luis Potosí. Y claro, también a raíz de la presentación que ustedes hicieron en Monterrey, pues estoy considerando abrir también ciertos datos sobre el proyecto en general, ¿no? Tiempo, formas de trabajo de la digitalización, procesos em, pues eso, ¿no? De tratamiento sobre los archivos digitales y hasta su salida ya como objetos digitales, ¿no? ¿Qué hicimos, cómo hicimos, con qué trabajamos, cuáles son los datos importantes, ¿no? Y aspectos financieros también, generales, para que quien se acerque, pues tenga una radiografía de desde dónde iniciamos, con qué iniciamos, cuál es el equipo y cuánto nos tardamos en cada fase. Eso también estaría abierto. Muy bien. Muchísimas gracias, Israel. Pues ya le iba a decir a Isabel que eres como el alumno avanzado. Pero bueno, muchas gracias, Tonantzin. Pues en el caso del archivo de Lerma y Mayer, para empezar, ellos, dentro de su propia práctica artística, tienen procesos que tienen que ver con arte y archivo. Entonces,
en varias ocasiones su proceso artístico implica voltear a ese archivo y trabajar con esos materiales. Y bueno, esas obras en su última estancia, pues sí son piezas que van al espacio público, ¿no? A museos, a conversatorios, ¿no? Entonces ahí ya hay un proceso como de difusión, ¿no? De ya sea de la información que ellos tienen en ese archivo o de que existen esos materiales, ¿no? Y bueno, ahorita justo está cerrando un proyecto de Mónica Mayer que se llama Archivando y Hablando, hablando, se entiende la gente, lo pueden encontrar en redes sociales y justo es ella revisando diapositivas, videos, fotografías, ¿no? Y activando ese material del archivo, haciendo piezas nuevas, dialogando, cuestionándolo incluso, ¿no? O sea, justo como en este asunto de que el archivo pues siga circulando, ¿no? Y bueno, por otro lado, también hay algunas salidas como más tradicionales, como por ejemplo algunas publicaciones, en donde justo revisando el archivo es como, qué textos de Mayer tienen que ver como de manera muy concreta con feminismo, ¿no? Y entonces se hizo una publicación como rescatando los textos que tenían como ese perfil, ¿no? Y bueno, pues igual hay algunos materiales que luego se editan, un poco, pues, no sé, cuidando la calidad, los formatos digitales, ¿no? Y pues tienen un canal de YouTube en donde los registros de sus performances se pueden revisar. Eh, y bueno, en línea hay algunos materiales, como por ejemplo, como como los índices de algunas de esas secciones del archivo, ¿no? Entonces, quizá no todo el material es totalmente público, totalmente abierto, pero sí puede uno revisar en sus redes sociales qué cosas hay y acercarse, y sí, un poco también como con esta cuestión un poco limitada de, bueno, si uno es un investigador de arte feminista de los 70s, de los 80s, pues puede acercarse al archivo y decir, bueno, este es mi interés y bueno, como gestionar si quiere o no acercarse, porque sí, no todos los materiales son precisamente públicos, pero sí hay un interés de que se conozca qué hay en esos archivos, tanto con estas cosas como publicar índices como la obra que ellos están haciendo actualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que cada uno apunta, digamos, como el nivel de conciencia que hay de los datos, la manera en que en cada caso se dan a conocer. No sé, Isabel, si quieres dar como un cierre o le cedemos un poco la palabra a los asistentes para ver si hay alguna pregunta. Pues creo que si hay alguna pregunta, pues siempre es como muy, muy lindo escuchar. Veo que hay algunos comentarios, los mismos comentarios, es interesante cómo luego se empieza a hablar, a armar un diálogo como entre los ponentes en el back channel, Claro. Israel apoyando algunos comentarios de Diana, etcétera. Yo creo que aquí podemos, o sea, yo he tomado un montón de apuntes, en donde pues encontramos que pese a estas diferencias, ¿no? Encontramos muchas cosas en común, pero lo que me parece bien interesante y quisiera retomar uno de los puntos que dijo Diana es también como a veces las disparidades en los proyectos, ¿no? En las ideas, de qué se quiere hacer con ese proyecto de digitalización. En el fondo muchas veces ese es el origen de tanto del éxito como a veces de las cosas que son mucho más retadoras, ¿no? Pues muy bien, pues, Ujú. pues bueno, si nadie tiene un comentario, una pregunta de esta mesa, bueno, pues básicamente esto es de lo que queríamos platicar. Les agradecemos mucho a los ponentes, Tonantzin Narriola, Israel Ramírez y Diana Troncoso, su participación en esta mesa y a los asistentes, por supuesto, el haber asistido y escuchado estas ideas. Y bueno, continuaremos, por supuesto, más adelante hablando más de colecciones digitales. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Gracias, Tonantzin, Diana, un placer. Un gusto. Igual. Chao.